El normalismo en el Estado de México se encuentra de gala, celebrando su 138º aniversario. Por ello, dentro de las actividades, la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, presenta para todos ustedes el panel llamado Las Normales, Presente y Futuro, esperando sea de su agrado, ya que cuenta con destacadas figuras a nivel nacional. Buenos días a todos los maestros que hoy aceptaron compartir este panel con motivo del 138º aniversario del normalismo en el Estado de México que organiza la Escuela Normal de Atlacomulco. Agradezco la invitación al maestro Juan José Sánchez Miranda, director de esta casa de estudios, para moderar este panel y tener la posibilidad de compartir con ustedes un diálogo a partir de la experiencia en los diferentes contextos en los cuales se desarrolla. Para dar inicio a este panel, haré la presentación de quienes lo integran. En un primer momento, del doctor Misael Enríquez Félix, director de la Escuela Normal Superior de Sonora en el plantel Navojoa. Buenos días, maestro Misael. A la maestra Esmeralda Barba Buenos Aires, directora de la Escuela Normal Experimental, maestro Rafael Ramírez, del Ejido de Nuevo León en el Valle de Mexicali, Baja California. Gracias, maestra, por aceptar la invitación. Al doctor Gerardo Meneses Díaz, docente investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Doctor, un honor que esté usted con nosotros. Al doctor Daniel Rodríguez Lemus, subsecretario académico de la Secretaría de Educación de Zacatecas. Doctor, buenos días. A la maestra María Magdalena Guerra Rivera, docente investigador de la Escuela Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza de Monterrey, Nuevo León. Y al anfitrión de este panel, al maestro Juan José Sánchez Miranda, director de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz del Estado de México. Gracias. Para iniciar, haré la presentación de la dinámica de trabajo, que consiste en que a partir de una serie de preguntas que detonen el diálogo podamos establecer, a partir de la experiencia de cada uno de ustedes, planteamientos que nos permitan ir llegando a conclusiones a partir de lo que son las escuelas normales. De ahí el título del panel, Presente y Futuro. La idea es que podamos ir construyendo a partir de la experiencia que ustedes han vivido, de esta riqueza que se tiene de contextos de los cuales ustedes provienen, algunos planteamientos que nos ayuden a enriquecer lo que es la formación de los docentes y vislumbrar algunas perspectivas para el futuro. Daremos inicio con una pregunta que tiene que ver con cuáles serían aquellos aspectos que las escuelas normales debieran de estar preservando o cuidando. Las escuelas normales sin duda tienen una riqueza en su formación, han sido parte de la construcción de este país, que de esta experiencia, de estos principios que las escuelas normales han ido aquilando y han estado trabajando a lo largo de los años, valdría la pena preservar y qué cuestiones habría que replantearse en el futuro para poder fortalecerlas y enriquecerlas. Daríamos inicio a partir de estos primeros planteamientos al doctor Misael. Doctor, si nos pudiera compartir cuál es su opinión. Existen muchísimas tradiciones en la formación docente. Las escuelas normales, pues somos un cúmulo impresionante de ellas. Algunas de esas tradiciones pues nos han permitido tener una formación cada vez más consolidada y otras también nos han arraigado a ciertas cuestiones pedagógicas que ahorita ya no son aplicables dentro de los procesos educativos. Pero considero como una tradición en la formación docente de las escuelas normales la parte metodológica que va relacionada también con el desarrollo humanista, lo que va enfocado al desarrollo humano. Yo creo que es algo que necesitamos preservar en las escuelas formadoras de docentes y que en últimas generaciones se ha venido disminuido drásticamente. Cada vez nuestros alumnos, los egresados, en el caso particular de algunas instituciones en las que he laborado, los alumnos tienen cada vez menos apego hacia la profesión. Y entonces no debemos descuidar lo que es la formación humanista, la formación que le permite al estudiante ponerse en los zapatos de aquellos a quienes va a educar, de aquellos a que va a desarrollar los procesos educativos en cada una de las instituciones en las que forman parte.
considero esencial que dentro de las escuelas normales sigamos preservando esas prácticas que fomentan el desarrollo de los valores, esas prácticas que fomentan el desarrollo de la identidad profesional, porque se requiere cada vez más estudiantes que estén más apegados a la carrera, a la profesión, y que también entiendan las necesidades de sus estudiantes para poder desarrollar aprendizajes cada vez más significativos. Gracias, doctor. Maestra Esmeralda. Pues definitivamente estoy en completo acuerdo con el maestro Misael. Precisamente cuando nos hacen llegar estas preguntas, eso es lo primero que salta a mi mente, resaltar la parte humana. Mi formación inicial no fue en una escuela normal, fue en una universidad y he vivido diversas experiencias en varias instituciones educativas y definitivamente un sello característico de estas escuelas es esa formación humanista, es esa relación tan estrecha que existe entre los docentes y los estudiantes, algo que yo, insisto, no he observado en algunas otras escuelas. Y yo creo que no hay un aprendizaje más significativo que aquel que se logra a través del ejemplo. Y cuando en una escuela normal se tiene este trato tan cercano, tan estrecho entre los docentes y los estudiantes, ellos consciente o inconscientemente asimilan esta parte también y la reproducen cuando están en las escuelas. En nuestro caso, solo ofertamos la licenciatura en educación primaria, entonces cuando nuestros muchachos van a esas escuelas, se ve reflejado también en su actuar esa parte, ese ponerse en los zapatos del otro, el tratar de comprender las circunstancias en las que se vive. Y yo creo que eso es algo sumamente valioso, siempre lo ha sido, pero en particular en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, esa es la parte también que considero medular para rescatar de lo que se vive como tradición en una escuela normal. Gracias, maestra. Doctor Gerardo. Sí, buenos días. Agradezco la invitación. Saludo a todos los colegas del panel. Considero que es una pregunta muy interesante, muy importante y partiría de considerar al profesor como un baluarte en la defensa de lo cultural, un baluarte en la lectura de la época, un baluarte en la socialización de conocimientos y valores, y en ese sentido reivindicaría que la gran tradición de las escuelas normales es el trabajo a propósito de la formación. Me gustaría destacar del concepto formación un par de situaciones irrenunciables que mantendría como la pieza clave del normalismo. El primer aspecto que me gustaría destacar tiene que ver con cómo la formación implica la lectura de la realidad. Y aquí lo quiero vincular directamente con dos pedagogos. Un primer pedagogo es el señor Paulo Freire, quien plantea que la lectura de la realidad consiste en, de alguna manera, poder comprenderla, leyéndola, alfabetizándonos críticamente en saber qué está pasando, para después colaborar en escribir la historia. Y el otro pedagogo es John Dewey, quien nos propone la idea de que el educador debe trabajar en pro de la democracia, y ese sentido lo mantendría, lo suscribiría completamente. Por el otro lado, destacaría en torno al concepto de formación la relevancia de una formación pedagógica que tiene este sentido tanto humanista como también, ¿por qué no?, tecnológico, que es este encuentro tan indispensable, el que está demandando un momento como el que vive nuestra sociedad. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Daniel Rodríguez. Hola, buenos días. Bueno, yo comparto en parte esta idea de rescatar o mantener firme, vigente, la tradición formativa de las instituciones formadoras de docentes como son las normales. Creo que el reconocimiento histórico de que la educación es una acción para la transformación social debe de seguir siendo uno de los pilares
que debe de tener presente la escuela normal, las escuelas normales. La profunda convicción de que es la enseñanza el objeto de estudio y de trabajo fundamental de estas instituciones. La preocupación por el entorno social como una variable de los procesos educativos, yo creo que es bastante importante y comulga bastante bien con esta idea de un enfoque humanista y social. El convencimiento de que además de los procesos educativos, el profesor debe de actuar con conocimiento de la esfera social en la que está inmerso, así como del ambiente político. Esta idea del profesor ciudadano creo que debe de ser una tradición que las normales deben de seguir manteniendo. La idea de tener a una institución con carácter humano y formativo, como lo han mencionado, yo creo que debe de ser uno de los principales fundamentos y tradiciones que las escuelas normales no deben de perder y que las ha caracterizado como instituciones muy particulares enfocadas al tránsito de la enseñanza y su evolución en los procesos educativos. Es Juan. Maestra María Magdalena, si nos apoya con su participación. Gracias, muy amable. Es verdad que la pedagogía es lo que no se debe de perder en ningún momento. Este sentido humanista, la identidad que deben de tener los normalistas desde que son estudiantes, no esperar a ser un egresado para sentirse maestros. En nuestra normal, desde que llegan, se inscriben, ya se les dice maestros. ¿Por qué? Porque queremos que de alguna manera vayan creando esa identidad. El sentido social, el sentido pedagógico, el sentido humanista, lo vamos viendo en el día a día porque los vamos tratando de una manera individual. No, si bien es cierto que las clases pues se dan de una manera general, sí se atienden las necesidades particulares de nuestros alumnos. En el caso de nosotros en la normal superior, tenemos 9 licenciaturas, entonces nuestros grupos no son tan numerosos como para que los maestros no puedan a través de la tutoría generar una atención, digamos, un poquito más particular hacia nuestros alumnos. Eso yo sí lo rescataría de, no sé, hace 40, 50 años, que desde la primera formación de los maestros siempre se le dio énfasis al sentido humanitario. Maestro Juan José. Gracias. Quisiera complementar los comentarios que mis compañeros han hecho. Han recuperado categorías muy importantes en esta historia del normalismo en México. Creo que algo que sigue vigente y que debemos de alguna manera cuidar, enriquecer y fortalecer es la categoría de intersubjetividad. Yo creo que esa parte del cuidado con el otro, del respeto para con el otro, implica atender toda la complejidad que encierra la formación de docentes en cualquier normal del país. En este sentido, es algo que nos ha caracterizado históricamente y que ha dado pauta a mantener la identidad, el reconocimiento social de los maestros. ¿Qué debemos replantear en esta historia de la formación de docentes? Y yo recupero perfectamente lo que Gerardo manejó sobre la formación. Son, de alguna manera, los estilos, las formas, los medios, los modos, los métodos de enseñanza y las metodologías. Hoy no podemos formar docentes con metodologías atrasadas, llamémosle así. Se recuperan aspectos fundamentales como los fundamentos de John Dewey, de Freire, de muchos, pero está en nuestro ser docente, digamos, la responsabilidad de estar actualizados y responder a las necesidades que nuestros estudiantes tienen, responder a la confianza
que la sociedad ha puesto en las escuelas normales, ¿no? De alguna manera, ser vigentes es algo prioritario. Y las escuelas normales a través del tiempo lo han hecho, han dado muestra de ello. Un claro ejemplo pudieran ser los planes de 1999 para formar docentes en educación secundaria, que estuvieron alejados de las reformas a educación básica y que las escuelas normales del país, ¿sí? En esa perdón por llamarlo así, pero en esa formación, en esa responsabilidad de formar y entregar docentes de calidad y de excelencia a la sociedad, pues fuimos atendiendo a través de la investigación y de los propios medios que las escuelas normales fueron creando y de alguna manera pues entregando muy buenos resultados a nuestra sociedad. Gracias. En esta primera ronda se hace alusión, en el juramento normalista en el Estado de México hay un fragmento donde dice que el ser docente es encontrarse el hombre ante la responsabilidad del mismo hombre, y creo que fue mucho de lo que se estuvo ahora comentando en esto que ustedes plantean, en este preservar el humanismo con el que se forma el docente, en este reconocimiento del ciudadano, del formar un ciudadano en el sentido amplio de la palabra, en el que se reconozca y reconozca al otro, pero reconozca también su función social, en el que pueda tener este respeto a la formación a través del reconocimiento de la intersubjetividad. Ya el maestro Juan planteaba que hay ciertos retos a los que nos hemos enfrentado y que tienen que ver con los modos o las formas en las cuales estamos formando a los futuros docentes. El incorporarnos a hacer instituciones de educación superior en los años 80 ya nos planteó también ciertos retos porque implicaba entrar a una dinámica en la cual las universidades ya estaban pues trabajando desde años atrás, y para las normales fue una incorporación que se dio y que pareciera que ya llevamos ya algunos años en este proceso de ser instituciones de educación superior, pero que todavía hay ciertos retos que se plantean, y en ese sentido, ¿cuáles serían estos aspectos que las escuelas normales tendrían que estar modificando o tendrían que estar ajustando? Ya reconocimos en esta primera ronda qué es lo que vale la pena aquilatar y qué es lo que vale la pena recuperar de esta tradición histórica. Pero entonces, en función de esta nueva o de estas nuevas políticas, en algunos casos ya no tan nuevas, pero sí en lo que se ha ido modificando, ¿qué las escuelas normales tendrían que estarse replanteando? Doctor Misael, iniciamos con usted. Muchas gracias. Pues retomando un poquito de lo que mencionaban ahorita de Paulo Freire, pues también en las escuelas normales tenemos mucha tradición dentro de la formación docente y hemos replicado y replicado formas de enseñanza hasta el cansancio, ¿no? Una especie de lo que la teoría o lo que el argumento de Paulo Freire decía sobre la pedagogía del oprimido, ¿no? En el que replicamos y replicamos paradigmas hasta el cansancio, hasta que llega alguien y puede romper ese paradigma. Tenemos una dinámica de trabajo en la que debemos de tener mucho más exigencias académicas y profesionales para los alumnos, pero yo creo que tenemos que replantearnos, lo que tenemos que replantearlo son las formas en las que hemos venido trabajando para el desarrollo de los contenidos de enseñanza. Siempre hablamos de pedagogía, pero hay que entender que la pedagogía son procesos educativos, es la ciencia que estudia el método, pero para la enseñanza infantil. Cuando hablamos de pedagogía no podemos hablar de métodos de enseñanza en educación normal porque estamos trabajando con estudiantes que son adultos, personas que ya tienen una madurez intelectual superior. Entonces, lo que hacemos normalmente en las escuelas normales es desarrollar estrategias más vinculadas al desarrollo infantil que al desarrollo de la persona adulta. Yo fui parte de la evaluación pilotaje de las escuelas normales en el 2004 por Ceneval, y en ese entonces el pilotaje arrojó resultados pues muy alarmantes. Primeramente, el desarrollo de las habilidades intelectuales específicas y competencias didácticas salieron bajísimas. ¿Y qué implica eso? Pues también va muy relacionado con el autodidactismo, va muy relacionado con el desarrollo de la capacidad intelectual, de la lectura, de la crítica, de la creatividad. Entonces, si nosotros fomentamos estrategias pedagógicas en lugar de estrategias andragógicas, estamos impulsando dentro del desarrollo del estudiante
actividades que no están acorde a su desarrollo intelectual. Entonces, algo que tenemos que replantearlo son las formas en las que estamos trabajando y diseñando los escenarios educativos dentro del aula. Es muy común que nosotros modelamos los aprendizajes de los estudiantes, no los dejamos que ellos construyan, no los dejamos que ellos desarrollen la creatividad. Les decimos lo que tenemos que hacer dentro de las escuelas de educación básica, en lugar de que ellos investiguen, en lugar de que ellos desarrollen su propia identidad profesional. Entonces, cuando egresan nuestros estudiantes, egresan estudiantes con una identidad hecha a retazos de cada uno de los docentes por los cuales ha cruzado dentro de su aula. Entonces, no tiene una identidad propia, no tiene una identidad profesional que le permita tener las competencias suficientes para tener un buen desempeño dentro del aula. Y eso está afectando directamente al momento de estar ya frente a grupo, porque no tienen esa capacidad de investigar, no tienen esa capacidad para desarrollar creativamente sus actividades, porque dentro de las escuelas normales les estamos brindando todo y no los estamos dejando que ellos construyan. Entonces, hay que hacer un parteaguas para cambiar los métodos pedagógicos por métodos que impliquen más estrategias andragógicas, más estrategias que vayan más relacionadas con la edad del estudiante. He trabajado también, trabajo en universidades y ahí se fomenta el desarrollo del estudiante como una persona adulta. Y nosotros tenemos que tratar también a nuestros estudiantes como personas adultas capaces de desarrollar sus habilidades intelectuales y sus competencias didácticas y que ellos pongan en juego esos aprendizajes para el desarrollo de sus estrategias en educación básica. No nosotros decirle lo que tienen que hacer en educación básica, sino que sea un proceso de búsqueda, un proceso de ensayo y error, un proceso de aprendizaje creativo que le permita ir identificando cuáles son sus áreas, sus fortalezas y sus debilidades y que eso complemente su formación profesional. Esmeralda. Creo que este punto es muy importante, esta parte que se menciona de dejar al estudiante encontrar sus propias estrategias, su propia metodología, su propia forma de trabajo. Yo creo que por eso es crucial y fundamental que se siga con esta parte de las prácticas de los muchachos en su proceso formativo, de ir a enfrentar la realidad a las escuelas primarias o del nivel en el que se estén formando, para que ellos confronten esto que aprenden al interior de las aulas, en las escuelas normales, con la realidad que se vive en las escuelas, a las que van a ir a integrarse cuando egresen. Entonces, esa es una parte medular, pienso, y para tratar un poco de apoyar toda esta situación que se requiere, todas estas nuevas necesidades por la realidad que a veces nos rebasa. Yo creo que también una parte importante es el lado administrativo en las escuelas normales y ahí sería también cuestión de revisar para cuidar la calidad del servicio educativo que se oferta, los procesos de admisión, pero no solo de los estudiantes que pretenden ser docentes, sino también de los docentes que pretenden ser formadores de los futuros docentes, para así lograr todas estas situaciones que se requieren para poder ayudar en esos procesos formativos y obtener esos perfiles de egreso deseables, acorde a las necesidades y exigencias actuales, ¿no? Yo creo que se está haciendo ya algo a partir de hace algunos años, no muchos, para voltear a las escuelas normales y apoyarlas a que realmente respondan a esta categoría de instituciones de educación superior, que como ya bien mencionaba la maestra María Elena, pues desde los años 80 se le da a estas escuelas normales. Sin embargo, pues también es un hecho que a la fecha también se dice que pues no nos hemos logrado consolidar como tales, ¿no? Entonces yo creo que también voltear a este lado de cómo apoyar para que sigamos avanzando en esta consecución de los indicadores que tienen
las instituciones de educación superior. Doctor Gerardo Meneses. Mucho gusto. Bueno, partiría de una inquietud que es, estamos celebrando 138 años del normalismo, lo que significa que su arranque se ubica plenamente en el siglo XIX, que es el proyecto histórico de modernidad. Incluso hay que comentar que tiene más tiempo de tradición que la propia fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Y me parece muy importante allí desarrollar que el concepto de formación implica un trabajo de socialización de la cultura, lo que significa que el profesor es alguien, es un trabajador de la cultura que está de alguna manera en el diálogo permanente con los estudiantes, y para ello se vuelve muy importante la pedagogía. Y ahí quiero ser muy enfático. La pedagogía, aunque etimológicamente significa conducción del niño, en su larga tradición que viene desde la época de los griegos, ha incrementado cuál es su sentido, y si bien se puede referir a métodos, si bien se puede referir a formas de relación educativa, en realidad lo pedagógico tiene que ver con imágenes de humanidad, con una preocupación por el porvenir del hombre, y en ese sentido abarca un espectro sumamente amplio que requiere el profesor, independientemente del nivel, independientemente de la edad de los estudiantes con los que trabaje, intentar fomentar durante todo el tiempo. Soy más enfático, lo pedagógico no se reduce a gestión, no se reduce a métodos, no se reduce a técnicas, ni tampoco se reduce al cuidado específico de una edad en singularidad, sino que se vislumbra más relacionado con el trabajo de construcción de sujetos, el trabajo de construcción de ciudadanía, el trabajo de construcción de imágenes de humanidad, y el trabajo incluso, si ustedes quieren, de comprensión de la época para tratar de afrontar, en cierto sentido, los diferentes problemas y situaciones que se van presentando. Aquí me parece también muy importante recuperar a un autor que es Armando Zambrano, quien ha reflexionado desde su país un poco lo que ha pasado con la educación pública en todo lo que es América Latina, y nos plantea la necesidad de un pensamiento crítico, específicamente porque él considera que los tiempos actuales son tiempos de frivolidad y vacío. Y lanza una tesis muy desafiante para nosotros que nos hemos movido en el plano de la formación en el normalismo y de los normalistas hacia los diferentes niveles de la educación. La afirmación de Zambrano es que desde la década de los 90 prevalece frivolidad y vacío a partir de las políticas que imponen un concepto de calidad reducido a la administración gerencial, que tiene un sentido privado y que afecta notoriamente el carácter de la educación pública. Y ahí me parece interesante articular lo que han comentado de cómo a partir de la década de los 80 se pide que las escuelas normales trabajen como instituciones de educación superior y deban atender, y eso me parece que debemos mantenerlo, el asunto de la docencia, el asunto de la investigación y también el asunto de la difusión de la cultura. Para decirlo de alguna manera, entre los grandes retos está cómo fomentar un educador que pueda recuperar el pensamiento educativo clásico, que pueda recuperar el pensamiento educativo moderno y que pueda también ser sensible al pensamiento educativo contemporáneo, donde, por ejemplo, hay toda una reconfiguración de lo que hemos llamado humanismo, hay toda una exigencia a partir de las embestidas de lo geopolítico, hay toda una necesidad de considerar la dimensión tecnológica y cosas como las que creo que van a aparecer en el diálogo, como estas sorpresas, estos asuntos como la pandemia, que de repente nos toman fuera de lugar y que sí exigen un procesamiento formativo, no solamente para el interior de las escuelas, sino también a la población en general. Es muy interesante lo que van virtiendo en esta mañana nuestros compañeros. Agradezco la oportunidad. Gracias, doctor Daniel. Sí, mire, yo creo que lo que debe de abandonar las normales dentro de las tradiciones que se han tenido, pues es esa idea de victimización como una actitud que genera inmovilismo académico. La creencia de que todo pasado
dudosamente glorioso fue mejor. La convicción artesanal de una tarea, que es la del profesor, que cada vez más necesita estar fundamentada en conocimientos científicos. Y aquí retomo esta idea que han estado compartiendo. Desde el 84 se genera esta decisión de convertir a las escuelas normales en instituciones de educación superior. Estamos hablando que van más de 30 años de que eso pasó. Cuando hablo de victimización me refiero a que no podemos seguir manejando que estamos en transformación las instituciones formadoras a ser instituciones de educación superior. Actualmente tenemos ya muchas de las instituciones formadoras, muchas normales, centros de actualización del magisterio, tienen en su quehacer precisamente estas tareas. La docencia como la parte fundamental, la investigación, la creación de cuerpos académicos, generadores de conocimiento, obviamente, la formación de redes de estudio, de redes de formación, la producción académica que se ha vuelto cada vez más parte de la vida cotidiana de estas instituciones. Entonces yo creo que ya las instituciones formadoras de docentes, normales o CAM, ya tienen que verse como instituciones de educación superior. Tenemos que dejar de lado esa idea de que somos instituciones en transición. Yo he tenido la posibilidad, y creo que varios de ustedes también, de estar en varias actividades académicas donde compartimos ideas con instituciones de diferente índole, universidades, tecnológicos, y vemos que la mayor carencia que estas instituciones tienen es ver la docencia como un compromiso de los profesores de tiempo completo, ¿sí? Como lo manejan algunos indicadores. Caso concreto, para obtener su perfil PRODE, para llegar a SNIT les piden mucha producción, pero en el caso de PRODE les piden docencia. Y en estas actividades en las que hemos participado, vemos que en estas instituciones la docencia es un complemento. Yo creo que las normales tienen esa fortaleza de decir que la docencia es su eje, y además es el objeto, es el espacio fundamental para el desarrollo de investigación. O sea, las normales tienen esa gran riqueza de tener en su práctica cotidiana el espacio propio de la investigación y generación de conocimiento. Y eso sin mencionar que una de las principales funciones precisamente de los campos científicos es la difusión del conocimiento. Y el espacio para difundir el conocimiento por excelencia es la escuela, son las escuelas. Entonces yo creo que hay muchas fortalezas que se pueden explotar en el ámbito normalista si se deja un poquito de lado o vamos dejando esa tradición de escuelas que están en crecimiento, estamos hablando ya más de 30 años de que se le delegó la responsabilidad a las normales de ser instituciones de educación superior. Entonces, hay ámbitos como, nos pongo un ejemplo, la matemática educativa creo que duró 50 años para que se le considerara a nivel mundial como un campo científico. Bueno, las normales yo creo que no tienen que esperar tanto porque tienen mucho más insumos, mucho más ámbito de acción, de interacción con sujeto de estudio. Entonces yo creo que debe de abandonar el normalismo en su tradición. Creo que lo principal es dejar esa idea de que son instituciones que están transitando a ser instituciones de educación superior. Yo creo que ya deben de tomar el papel de instituciones de educación, ya son instituciones de educación superior. Falta mucho por hacer, sí falta, pero ya son instituciones de educación superior y hay que trabajar en ese. Gracias. Maestra María Magdalena, la escuchamos, por favor. Gracias. Retomando un poquito lo que decía ahorita el compañero, es cierto, o sea, debemos de quitarnos, yo lo llamaría conformismo, ese decir, ay no, es que nosotros no podemos, es que nosotros no somos autónomos, es que nosotros dependemos de que nos autoricen. No, tenemos la capacidad y tenemos los elementos para poder hacerlo.
Desafortunadamente, no toda la gente quiere hacer investigación. Ahorita que comentaban acerca de los tiempos completos, de la gente que busca el perfil PRODEP y que solo considera la cátedra como que la docencia es solo un complemento, no debiera de ser así. O sea, debe de ser, sí, importante su investigación, pero a la par la docencia. La docencia y la investigación deben de ir de la mano. Debemos de quitarnos esos lastres que llevamos a cuestas de decir, no, es que no podemos, es que no podemos. Nosotros siempre hemos dicho, es que somos una secundaria grandota, no hemos crecido como normal. Necesitamos crecer como normal. Necesitamos hacer más investigación, necesitamos hacer más trabajo con los alumnos, porque al final de cuentas, la normal tiene 50 años y no queremos seguir teniendo el mismo nivel académico que teníamos hace 50 años. Yo no dudo, hace 50 años egresó Yolanda Blanco, que fue secretaria de Educación en el Estado, y han egresado maestros magníficos. Pero ¿por qué en este momento no tenemos esa capacidad de egresar alumnos que trasciendan, que sean importantes en un futuro? Yo creo que está en nosotros, está en la planta docente, está en la administración, el querer precisamente crecer, hacer crecer nuestras normales. Gracias. Maestro Juan José. Se han dicho cosas sumamente importantes. Yo quisiera traer a la mesa a Fernando Bárcena cuando nos menciona dos dimensiones importantes, ¿no? La dimensión técnico-instrumental en la que la pedagogía, la formación, a través de su historia, pues cayó por algún momento, ¿no? Pero afortunadamente hemos luchado por no quitarla. Hay cosas buenas de esta dimensión, pero sí trascender y transitar hacia la dimensión ético-moral que nos menciona Fernando. Es donde debiéramos poner un poquito más de atención y donde todos los comentarios que hemos escuchado pues se están centrando, ¿no? en ese humanismo, en esa parte que para mí es fundamental, que son, y lo mencionó, no recuerdo cómo, me parece que fue la maestra Esmeralda, la parte de las prácticas en condiciones reales de trabajo, ¿sí? Yo creo que es un escenario, es un contexto donde se forma el docente, que debemos de darle seguimiento, donde la investigación, donde la difusión, la extensión y todas nuestras responsabilidades, de alguna manera están cobrando sentido. Sí, la parte de la investigación es una parte que nos ha pegado un poquito a las normales, pero allá vamos. Lo dice muy bien doctor Daniel. Yo creo que debemos de darle sentido, significado y pertenencia al ser una educación, hacer instituciones de educación superior, las escuelas normales. Yo creo que sí debemos dejar de lado ya la parte de estamos en vías de consolidarnos como escuelas de educación superior, somos escuelas de educación superior y debemos trabajar en ello. Creo que debemos de dejar de preocuparnos por esa parte de, no quisiera llamarlo así, ¿no? Dejar la excusa o el pretexto, como estamos en un proceso, pues se nos perdonan algunas cosas. Yo creo que no, debemos de darle ese sentido, que apropiarnos de la categoría de escuelas de educación superior. ¿Hay mucho por hacer? Por supuesto que sí, estamos trabajando en ello. Mencionaron algunas personalidades que han egresado de escuelas normales. Claro, el producto que las escuelas normales están ofreciendo a lo largo de su historia ha sido muy bueno. Tenemos mucha producción, pero debemos aspirar a tener más todavía, ¿no? Hemos comenzado a tener presencia ante PRODEP, ante el terreno de la investigación, y yo creo que es tiempo de crecer en la producción de conocimientos, no solamente consumir los conocimientos. Gracias.
Pues con esta respuesta del maestro Juan José estaríamos cerrando esta primera ronda. Pregunto a ustedes si alguien quisiera complementar algo en función de lo vertido, si me lo pudieran indicar, sino para dar paso al siguiente planteamiento, que ya el doctor Gerardo hacía alusión. Esta pandemia que hoy experimentamos nos está replanteando como sociedad y evidentemente nos está replanteando como instituciones. ¿Cuál ustedes ven que serían estas posibilidades que se vienen para las escuelas normales? ¿Qué a partir de lo que estamos aprendiendo, producto de esta situación actual, pues podemos recuperar para el trabajo que viene en años futuros o en años venideros? Se habla a nivel país de una nueva normalidad. Entonces, en ese sentido, para las escuelas normales, ¿qué de ello podemos recuperar y qué de ello nos hará fortalecernos como instituciones, sobre todo por la relevancia que tiene, porque nuestros docentes en formación llegan a las instituciones de educación básica? Entonces, ¿qué posibilidades ustedes vislumbran y qué retos nos deja esta pandemia como instituciones de educación superior a las escuelas normales? Doctor Misael, perdón. Creo que es algo que se ha comentado mucho en este tiempo, ¿no? Como bien decían, para ser considerados instituciones de educación superior, desde de la década de los 80, 1984, estamos tendientes a que las escuelas normales den ese brinco en el desarrollo de sus actividades para ser contempladas como instituciones de educación superior. En la década de los 90, las universidades empezaron la implementación de los medios virtuales de aprendizaje. Las escuelas normales se resistieron por falta de infraestructura, por muchísimas cosas, y no pudieron accesar o tener medios virtuales para el desarrollo de los aprendizajes. Pero ahorita es una realidad. Yo creo que la dinámica de enseñanza y de aprendizaje ha cambiado y nos ha obligado a las escuelas normales a adoptar estos medios como algo que llegó para quedarse. Y ya ahorita, después de casi 2 meses o 2 meses ya trabajando virtualmente con los estudiantes, los maestros han notado los beneficios que tienen los entornos virtuales para favorecer el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. El autodidactismo también por parte de los alumnos, el desarrollo de estrategias innovadoras para que puedan impulsar el desarrollo de conocimientos diversos por parte de los estudiantes y los mismos maestros. Entonces yo creo que esta nueva realidad pues, nos ha mostrado nuevamente la capacidad que tenemos las escuelas normales de ser resilientes, la capacidad que tenemos para afrontar los desafíos, y creo que en este tiempo pues también hemos demostrado esa capacidad de mantenernos vigentes ante la formación de nuestros estudiantes, y debemos de seguir de esta manera, trabajando, impulsando también aprendizajes a través de los medios virtuales. En algún momento tendremos la oportunidad de reubicarnos nuevamente en los medios presenciales, pero yo creo que el elemento virtual ya será algo inherente a nuestra formación dentro de las escuelas normales. Gracias, doctor Misael. Maestra Esmeralda. Bueno, definitivamente esta contingencia nos ha ahora sí que orillado, ¿no?, a dar ese salto del que hablan sobre el uso de la tecnología, ¿no?, al que efectivamente mucho tiempo se notó la resistencia para integrarlo. Sin embargo, ahora pues ya no fue una cuestión de querer, ¿no? Fue una cuestión de necesidad generada por la realidad que estamos viviendo. En ese sentido, efectivamente, yo creo que hemos demostrado una vez más la capacidad de adaptación y las ganas de salir adelante bajo las circunstancias que sean. Sin embargo, yo creo que también es importante revisar pues todo esto que ha salido a la luz a partir de estas nuevas circunstancias, porque hay una parte que es la cuestión de la infraestructura tecnológica y las diferentes realidades que se viven al interior de las escuelas normales a lo largo del país. Pero no solo de las escuelas normales, sino también las condiciones en las que viven nuestros estudiantes. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles
porque si estamos hablando de una situación en la que no podemos estar cerca físicamente, pero también estamos hablando que tenemos estudiantes que no cuentan, ya no digamos con una computadora para hacer sus trabajos, sino ni siquiera un teléfono celular que tenga acceso a internet para poderse comunicar, o ni siquiera un teléfono normal de casa. Entonces, se ponen difíciles las situaciones para ser atendidas y darle seguimiento al proceso formativo de estos estudiantes, toda vez que no podemos tampoco ir a sus casas por la situación que se vive. Entonces, yo creo que sí es importante hacer una revisión concienzuda, hacer un diagnóstico y buscar de qué manera podemos estar mejor preparados para situaciones como estas, ¿no? Que definitivamente pues no solo son complicadas, sino que como dijo el compañero, pues va a ser una situación para un periodo de tiempo pues bastante largo, como estamos viendo las circunstancias. Eso sería mi... Gracias, maestra Esmeralda. Doctor Gerardo. Sí, con mucho gusto me sumo a los comentarios que han hecho los compañeros, destacando precisamente que más del 40% de la población no tiene acceso a estos trabajos de carácter virtual, lo cual significa un mayor desafío. Y al mismo tiempo quisiera retomar aquí recordar a un personaje que murió en el 2001 y unos días antes de su muerte participó en un panel en la escuela, en la Benemérita Escuela Normal Nacional de México, con un tema que pues cae muy bien con esto que estamos compartiendo. El tema era el constante ensayar de las instituciones formadoras de docentes. No pensar el ensayo en términos de ensayo y error, sino pensar el ensayo como la creación de alternativas innovadoras, como el poder corregir caminos, el poder innovar, por supuesto, actualizar. Y en esa reflexión decía el doctor Carrizales que se necesitaban dos alfabetizaciones. Una alfabetización tecnológica, que es lo que de alguna manera se nos está presentando en esta circunstancia, pero también una alfabetización humanística, que tiene que ver con todas las concepciones, sentidos, comprensión de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía en su argumentación que no puede avanzar una sin la otra. Me ha parecido muy interesante la representación de un cuadro de Magritte actualizado a nuestra época. El cuadro original es el dibujo de una pipa y tiene una leyenda que dice, esto no es una pipa. Pero alguien con mucha habilidad ha representado una laptop y ha dicho, esto no es una escuela. Y tiene toda la razón. ¿Es acaso un complemento? ¿Es acaso un sustituto? ¿Es acaso una realidad que tenemos también que afrontar? Pero que tenemos que preguntarnos cómo afrontar. Y a ese respecto, también me parece que hay algunos temas complementarios. Por ejemplo, la recomendación, quédate en casa, que nosotros vamos viendo, escuchando todos los días, contrasta con toda esa población que pudiendo estar en casa, no se queda en casa. No me refiero a los que tienen que salir a ganarse el pan, a ganarse el sustento, o inclusive, quiero destacarlo muy enfáticamente, una serie de profesores rurales que ante la dificultad de que sus comunidades puedan estar en una dimensión de conectividad, han hecho el trabajo que históricamente el profesor rural había venido llevando a cabo, acercar la escuela a la casa. Si bien en los lugares donde la tecnología funciona bien, no siempre, ¿verdad? A veces falla que el audio, que la conexión, etcétera. Esto de alguna manera es posible. No nos podemos quedar con la idea de que se está cubriendo cabalmente todo lo que la atención a la población en materia educativa requiere. Y entonces, esta situación hace necesario fortalecer los procesos, por ejemplo, para pensar la alimentación
para disminuir la obesidad, para hacer algo que pueda reflejar un impacto en educación para la salud, disminuir los índices de diabetes, que son problemas también de carácter educativo y que tienen que ver con el modo depredador de la sociedad de consumo, que también tiene que ser considerado por la tradición magisterial. Y pues aprovecho para recordar que hace unos días fue el Día del Maestro y siempre resulta muy interesante qué es lo que se declara el Día del Maestro. Y el Día del Maestro en este régimen que tiene apenas un poco más de un año y medio, se nos planteó a los educadores como el alma de México. Vaya encargo, me hace pensar precisamente en el alma del educador, una propuesta de Kerchsteiner en Alemania del siglo pasado, y el encargo no es menor. Entonces, esto implica encarar lo que estamos viviendo de manera contingente, pero también tener la posibilidad de prever situaciones que se antojan complicadas respecto al futuro, entre ellas las repercusiones económicas, ya no solo las presenciales, sino también las económicas, las políticas que las va a haber sin duda, y las académicas incluidas en todo este asunto. Por consiguiente, recapitulo diciendo que, como originalmente era el planteamiento, hay mucho que repensar al interno, hay mucho que fortalecer en esta tarea de asumir instituciones que cumplan con el cometido de la cobertura, de la calidad, y también de algún modo que estén articulados con el presente y el porvenir, que están muy cercanos dada esta circunstancia. Felicidades por el Día del Maestro a todos. Gracias por escuchar. Doctor Daniel, lo escuchamos, por favor. He escuchado atentamente las participaciones hasta el momento y comparto en gran parte lo que ellos han externado, en particular lo que menciona el doctor Gerardo. Yo creo que es muy cierto. Son muchos los aspectos y acciones que tienen que ser analizadas al interior de las comunidades normalistas. Una realidad muy notoria es que somos una sociedad en general, o sea, no me refiero únicamente a nuestro país, yo creo que a nivel global, somos una sociedad que no estaba preparado para este tipo de contingencias, ¿sí? Muchas instituciones, efectivamente, como mencionaba Misael, desde los años 90 han ido implementando la cuestión tecnológica en sus diferentes aspectos y ámbitos de competencia. Poco a poco han evolucionado. Yo les puedo comentar que en el estado de Zacatecas y algunos estados vecinos como Aguascalientes y Durango, por mencionar, que es con los que tenemos un poco más de contacto, hay instituciones normalistas que ya vienen trabajando mucho el apoyo tecnológico y se ha manifestado mucho esta idea de que los ambientes virtuales, los ambientes con apoyo tecnológico no pueden sustituir el trabajo docente, pero sí son un apoyo muy sólido, o sea, son alternativas que vienen a complementar la tarea del docente. No olvidemos que la docencia es un ejercicio dialéctico, no únicamente centrado en el diálogo, sino en cuestiones de la dialéctica como tal. Ejercicios de interacción muy fundamentados y que difícilmente los ambientes virtuales los van a poder en algún momento alcanzar. Pero no podemos hacer de lado que estos ambientes pues han venido a complementar o a dar condiciones de logro pues algo favorables. Repensando que inicialmente la oferta académica que surgió en los años 90 en cuestión de educación a distancia, pues iba centrado en completar una cobertura a quienes tuvieran esa posibilidad y no la posibilidad presencial. Pero bueno, retomando, nos cayó a una sociedad no preparada para una situación como esta que se está viviendo. ¿Qué nos deja así muy tangible? Bueno, la necesidad, esta necesidad nos hizo a todas las instituciones, pues entrarle a alternativas formativas de diferente tipo, tanto virtuales hasta retomar algunas, como es el correo postal, que tengo algunos casos en la entidad,
Pero el chiste es ver otras alternativas, o sea, nos deja claro que no nos cerremos, o sea, le deja claro a las instituciones formadoras hacer un replanteamiento de que no podemos estar cerrados a esa costumbre de la docencia en el espacio áulico únicamente. Que es algo que sí se ha venido trabajando, pero sí tiene que repensarse. O sea, esta contingencia nos dejó de manifiesto que hay muchas cosas que se tienen que estar contemplando. Ahorita me llamó mucho la atención lo que mencionaba el doctor Gerardo, y creo que es muy, muy cierto, y tiene que ver con lo que habíamos dicho de conservar en las tradiciones, qué tradiciones conservar de las instituciones formadoras de docentes, que tiene que ver con esta educación del ciudadano, de que no solamente se forma a un profesionista, formamos a un profesionista ciudadano, consciente y responsable de lo que le toca. Es muy difícil entender cómo en este contexto vemos que muchos profesionistas, y en particular el docente, que es una figura por excelencia, que impulsa con el ejemplo la formación, pues no cubran estos requerimientos nacionales, estas invitaciones que se hacen para quedarse en casa, por mencionar ese ejemplo, o el aprovechar adecuadamente los tiempos, el ser individuos disciplinados en nuestros espacios personales en cuestión de tener horarios para despertarnos, horarios para alimentarnos, horarios para hacer ejercicio, horarios para trabajar. ¿Con qué calidad muchos pudiéramos fomentar en nuestros estudiantes los hábitos si no se tienen? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que replantear, o sea, que esta contingencia, ¿qué tanto nos va a hacer analizar al interior de las comunidades normalistas? Concuerdo con los compañeros que hasta el momento han participado, con todas las opiniones que se han externado, en que hay mucho que analizar, es bastante, y casos muy concretos que necesitamos ir implementando, pero dejaría dos muy en particular, y uno es entender que los ambientes virtuales son un complemento, y que entendamos eso. Son un excelente complemento, pero no están en condiciones de sustituir la tarea del docente como tal. Y el segundo, pues esta parte de que la formación en las instituciones formadoras de docentes, las normales, pues va más allá de lo que habíamos dicho, de la parte científica, de la parte curricular. Tienen que ser esta parte del ciudadano, un ente social, un ente político, que pueda imprimirle a sus contextos esa disciplina de ser humano que le permita una mejor calidad de vida, y a final de cuentas para allá va toda la parte formativa y de educación. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel. Maestra Magdalena. Gracias, muy amable. Ahorita me llama mucho la atención lo que decía el doctor Gerardo acerca de los analfabetas tecnológicos, que muchos de nosotros no tenemos realmente esa preparación, y obviamente no se la podemos dar a nuestros alumnos si no la tenemos. Hablábamos hace rato acerca de la importancia de la interacción, de que nosotros somos principalmente humanistas, que nuestro trabajo es interactuar con los muchachos. Si no interactuamos con nuestros alumnos, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una computadora, de un dispositivo electrónico. Aquí, obviamente, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos, no estábamos preparados para esta contingencia, no estábamos preparados, no teníamos actividades, no teníamos diseñado toda una estructura o todo un contenido o toda una unidad para trabajarla a través de la tecnología. Sin embargo, pues tuvimos que, de alguna manera, la educación superior o las escuelas normales
tenemos un poquito más de trabajo tecnológico a lo que son las escuelas de educación básica. Creo que quien más está sufriendo esta situación es la educación básica. Preescolar, primaria y secundaria, sobre todo primaria y secundaria, están sufriendo más la carencia de un maestro, porque no hay esa interacción, como decía ahorita el maestro Daniel, no tenemos formados esos hábitos. Entonces, si los muchachos no tienen formados esos hábitos, pues toman la clase a la hora que se despiertan obviamente muy tarde, se duermen tardísimo, no tienen un horario establecido, no tienen una disciplina que si estuviéramos de manera presencial en las escuelas, pues de alguna manera nosotros tenemos horarios y de tal hora a tal hora te toca tal clase y de tal hora. Con los alumnos normalistas es un poquito diferente porque, bueno, ellos ya son, entre comillas, adolescentes, adultos, y deberían, o partimos del supuesto de que ya tienen cierta disciplina. Aún así, se quejan porque son muchas tareas, se quejan porque no hay una verdadera explicación, porque no todas las normales trabajamos igual. Hay normales donde yo he observado que dan su clase y mi respetos y mi felicitación para ellos porque están interactuando con los alumnos. Sin embargo, hay otras normales en las que solamente utilizan las plataformas digitales para dejarles trabajo, 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 trabajo. Y si no supiste cómo hacerlo, lo siento. Lo que decía la maestra Esmeralda, ¿qué pasa con el trabajo de las prácticas docentes? En este periodo se perdió ya toda la práctica docente. Entonces, si este semestre ya no lo vamos a poder concluir de manera presencial, para mí, en mi opinión, son muy pocas las prácticas que realmente se hicieron en este semestre. Porque hablamos de que el semestre empezó en febrero y la pandemia nos llegó en marzo. Entonces, no tuvimos realmente la oportunidad de, sobre todo en los primeros semestres, de que los muchachos fueran involucrándose con los de octavo semestre, pues bueno, van a construir un documento recepcional o un trabajo de titulación con los elementos, pocos o muchos, que tenían de sus prácticas anteriores. Entonces sí tenemos muchas carencias, sí tenemos muchas debilidades y tenemos que aprender. Esta situación nos tiene que dejar un aprendizaje. Yo veo que estoy muy consciente de que esta pandemia nos tiene que dejar un aprendizaje, si no, de nada nos sirvió. El que mis compañeros aquí en el panel sean directivos, sean personas de autoridad, me enorgullece estar formando parte de este panel, pero además me congratula el saber que son personas que se van que lo van a difundir y que van a trabajar en eso, que van a trabajar en que esto no pase sin rescatar algo importante de esta pandemia. Sé que esto nos va a fortalecer. Y pues bueno, por lo pronto a cuidarnos mucho. Gracias. Maestro Juan José. Maestra, gracias, doctora Male. Creo que Daniel manifiesta algo fundamental, ¿sí? Esa parte de que los ambientes virtuales son un complemento, un medio más, totalmente de acuerdo. Y hoy, pues claro que tenemos un pendiente en el proceso de formación en básica y en educación superior. Para no ser reiterativo o repetitivo, solamente complemento con la parte de la formación, ¿sí? La formación de la que nos ha estado hablando Gerardo esta mañana,
pues de alguna manera se tiene que recuperar en el proceso. Es algo que hoy cobra importancia en este pues desagradable ejercicio de la pandemia, experiencia que hemos tenido. Los sujetos que tenían o de alguna manera habían desarrollado la categoría de formación como responsabilidad propia, pues de alguna manera han avanzado más que los que se quedaron en la parte técnica de la formación, el solamente recibir. ¿Por qué? Porque ahora estamos ávidos de cómo lo hago, quién me da la certeza de que lo que reflexioné, escribí, produje, etcétera, está bien, ¿no? Entonces, una parte fundamental de la formación es esa responsabilidad que uno tiene consigo mismo. Yo creo que en las escuelas normales, ahora que regresemos al trabajo presencial, pues debemos de comenzar a darle pauta, ¿no? ¿Sí? Esa identidad de nuestros muchachos, de nuestros futuros maestros, pero también ese sentido de formarse, no solamente de dependencia, sino yo soy responsable de formarme. Alguien lo decía, pues, muy ligero, ¿no? Nuestros alumnos tienen que aprender con, sin y a pesar del maestro. Y hoy tiene mucho sentido, tiene mucho fondo. Gracias. Gracias, maestro Juan. Pues en esta ronda creo que se complementa porque uno de los retos que enfrentan las escuelas normales son las condiciones sociales y viene a complementar lo que habíamos estado planteando en los primeros minutos de este panel. Y recuperar los aspectos nodales, el ser y el hacer, ¿no? El ser como ciudadanos, como profesionales de la educación y cómo esto después materializarlos en cuestiones de hacer, ya en cuestiones mucho más prácticas. Para cerrar, digo, creo que el tema nos daría para poder seguir otras horas más hablando, pero lamentablemente pues los tiempos son cortos. Pero para cerrar les pediría si en un minuto nos pudieran compartir una reflexión final con respecto a este panel que tiene como título Las escuelas normales, presente y futuro. Si de manera muy, muy sintética nos puedan compartir cómo podemos cerrar este panel desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Por favor, doctor Misael. Muchísimas gracias. Pues yo creo que queda de manifiesto, ¿no?, que las escuelas normales, hoy más que nunca, considero que se afianzan dentro del sistema educativo como un referente de cambio de la sociedad. Ya no somos los olvidados, los rezagados. Si bien es cierto que aún estamos muy lejos de lograr los grandes presupuestos como las universidades, hemos demostrado que con un poquito de dinero, pero con mucho trabajo y compromiso, dedicación, podemos estar a la par o por encima de muchas de esas instituciones en resultados académicos. Hace 15 años nos propusimos mejorar el desempeño de nuestros egresados y hoy podremos estar orgullosos de que son de los mejores. Hace 10 años también, como lo decía Daniel, nos propusimos hacer investigación y hoy tenemos cuerpos académicos, tenemos perfiles PRODEP, tenemos SNI, tenemos artículos de revista, tenemos libros publicados y no falta en cualquier escenario nacional e internacional educativo algún ponente que sea de nuestras normales. Hace poco más de 5 años nos propusimos también tener movilidad nacional e internacional y ahora nuestros docentes y nuestros estudiantes aprenden de las diferentes culturas alrededor del mundo. Yo creo que las escuelas normales hoy más que nunca se afianzan en el desarrollo de sus actividades. Ya no estamos hablando de que somos los rezagados del sistema, sino que somos aquellas que impulsan los cambios que verdaderamente necesita la formación docente en el país. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Maestra Esmeralda. Bueno, sin lugar a dudas se requieren cambios sustanciales para poder garantizar un futuro promisorio de nuestras escuelas normales y pues pienso que las circunstancias actuales nos lo están dejando bastante claro. Pero rescatando de alguna manera todo lo que se ha estado comentando en este panel, es un hecho también que las escuelas normales, al igual que cualquier otra institución de educación superior, tendrán el futuro que los involucrados, principalmente, particularmente, el futuro que los maestros y los estudiantes no solo seamos capaces de construir,
sino que tengamos el amor, la convicción y el compromiso para hacerlo posible. Creo que está en nuestras manos, como dijo el maestro Misael muy atinadamente, creo que hemos dejado claro que no necesitamos mucho, con un poco de apoyo podemos hacer bastante. Y una vez más estamos saliendo adelante bajo circunstancias muy adversas, pero siempre con la mejor disposición y buscando lo mejor para nuestros estudiantes y para que en el futuro tengan todas las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor docente de la forma más pertinente y adecuada para las circunstancias que estamos viviendo y las que vengan. Muchas gracias, un placer haber compartido este espacio con todos ustedes. Gracias, maestra Esmeralda. Doctor Gerardo. Solo quiero recordar que hace un par de años nuestras inquietudes giraban en torno a la evaluación, la reforma educativa del 2012, que ha sido ahora transformada, y curiosamente las necesidades e inquietudes que tenemos hoy en día son otras, lo que implica también la imposibilidad de saber hacia dónde se dirige la historia, y eso nos va planteando algunos grandes retos, algunos desafíos. En ese sentido, yo quisiera recordar aquí una frase que sinceramente no sé de dónde viene, pero que plantea la idea de que la iglesia no es el templo, sino la fe. Y yo quisiera decir un poco que el normalismo no es el espacio físico, sino un espíritu. Al margen de toda mística, que siempre se ha hablado de la mística del profesorado, me parece que el profesor, como lo consideran varios pedagogos, que toman también al profesorado como uno de los objetos de reflexión, quizás de los más importantes, sigue siendo un bastión clave de la civilización y la cultura. Y eso hay que preservarlo, hay que conservarlo, hay que encararlo con responsabilidad. Precisamente en una coyuntura donde se habla de una sociedad del conocimiento, de una finalización del neoliberalismo, de una coyuntura que se mueve entre los globalismos y las soberanías, el trabajo del profesor, la reflexión, el juicio a las ideas que se van imponiendo como hegemónicas son de vital importancia. Y no me resta sino agradecer, celebrar que se lleven a cabo este tipo de paneles, citando unas palabras, un pensamiento que me parece muy lindo, de Antonio Gramsci, quien decía, se necesita pesimismo y crítica en la teoría, mucho optimismo en la acción, bajo el entendido que teoría y acción hacen la práctica, y la docencia es una práctica vital para cualquier sociedad. Muchas gracias por la oportunidad y agradezco también la atención y envío un abrazo a todos y cada uno de los participantes y por favor, si pueden, quédese en casa. Gracias, doctor. Doctor Daniel, por favor. Y gracias nuevamente. Creo que una cuestión muy importante de resaltar con todo esto que han ustedes comentado y que todo me parece muy importante para retomarlo en nuestro quehacer cotidiano como profesionales del área, pues es esta evolución que se ha generado. En el 84, las licenciaturas en educación tenían su enfoque en el docente investigador, porque era lo que en su momento pues, se quería implementar. Con la transformación que se generó a partir de 1993, que en las normales se concretó con los planes de estudio del 97, 99, 2001 para las diferentes licenciaturas, el enfoque fue el docente reflexivo. Ahora, con estas nuevas modificaciones que se están haciendo, tenemos el docente profesional de la educación. Entonces, todas estas van atendiendo precisamente estos contextos
globales en los que estamos viviendo, pero yo creo que muy atinadamente el doctor Gerardo lo mencionó. O sea, a final de cuentas está caminando, la sociedad sigue avanzando, las necesidades siguen surgiendo, y como hace unas participaciones, la maestra Esmeralda lo comentó, las normales se adaptan, como todas las instituciones, pero las normales tienen una característica muy importante que no deben de perder, que son por excelencia las instituciones formadoras de docentes. A pesar de que en el 2014, con la extinta ley del Servicio Profesional Docente, se dio la oportunidad a que otras instituciones dieran creación a programas educativos orientados a la docencia, creo que las normales siguen siendo, por excelencia, las formadoras de docentes, las que tienen ese compromiso, esa esencia con la sociedad, con la niñez, la adolescencia, y con esta idea de formar ciudadanos para una mejor convivencia, para una mejor calidad de vida, y con esa idea cerraría yo. Agradezco a todos los participantes la oportunidad, al maestro Juan José por la invitación a este panel. Un gusto volver a ver a los compañeros, créanme que me da gusto volverlos a saludar. Un gusto con el doctor Gerardo, que no tenía el gusto, pero el escucharlo me genera, me da esa sensación de una persona comprometida con los procesos sociales y educativos del país. Mucho gusto, doctor. Y maestra María Elena, un placer. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Maestra María Magdalena. Gracias, muy amable. Es cierto que hoy en día tenemos un nuevo plan de estudios muy jovencito, apenas en pañales. Estamos adaptándonos a este nuevo plan de estudios, pero nos va a ayudar y debemos de sacarle el mejor provecho posible a este nuevo plan de estudios, y quizá se nos dé la oportunidad de que a través de esta experiencia que hemos vivido se tengan que hacer algunas adaptaciones o algunas adecuaciones precisamente para estar preparados para ojalá que no lo volvamos a vivir, pero en una contingencia así, que todas las formadoras de docentes estemos preparados para atender las necesidades de nuestros alumnos. Como decía el maestro Daniel, las formadoras de docentes siempre vamos a salir adelante, aunque sea con pocos recursos, con muchos recursos, con los recursos que cada uno tenga, tenemos el recurso humano, que ese es el más valioso. Agradezco mucho al maestro Juan José a ver la invitación. Un gusto saludarlos a todos. Después de hace mucho que no nos veíamos, un gusto conocerlo al maestro Gerardo, a la maestra María Elena, que tampoco la conocía, y a nuestro enlace, que fue muy amable para estarnos contactando, el maestro Miguel. Les agradezco mucho la invitación. Un honor. Gracias, Gracias. maestra Magda. Maestro Juan José. Gracias. Primero, pues agradecerles a todos el haber participado de este foro. Yo cerraría con uno de... Pero a Jorge La Rosa en el sentido de la experiencia. La experiencia nos tiene que acontecer, nos tiene que pasar. La experiencia es aprendizaje y los aprendizajes transforman. Y me despido de ustedes. Muchas gracias, maestro Juan, y muchas gracias a todos ustedes que participaron en el panel y a quien en su momento reproducirá este video. Esperemos les sea de mucha utilidad. Que tengan un buen día. Sin duda, este panel nos deja ver el gran reto de las escuelas normales ante los desafíos de la era moderna. Agradecemos la participación de nuestros reconocidos docentes de distintos estados de la República por su diálogo, que a través de su experiencia nos dejan ver el camino hacia la transformación y cambio de una nueva era del quehacer docente en nuestras escuelas normales. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos profundamente la iniciativa del maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, por dar voz
a través de la tecnología para el desarrollo del magno programa alusivo al normalismo mexiquense. Agradecemos también la participación de la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, directora de Fortalecimiento Académico, para la consecución de estas actividades académicas y culturales que aún en la distancia nos hermanan como normalistas. Reconocemos el trabajo de nuestros jóvenes estudiantes y docentes que participaron entusiastamente en la realización de las actividades presentadas. Pero sobre todo, permítanme destacar la organización y liderazgo de nuestro querido director, el maestro Juan José Sánchez Miranda. Me despido de todos ustedes, recordando que la educación es base del progreso. Orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses. Muchas gracias.